Bueno, acá hay algunas inquietudes, tenemos algunos amigos, en este caso participantes, lo cuales vamos a responder algunas dudas y algunas interrogantes, por ejemplo, del amigo Luis. Si hay formato para el llenado de estas categorías, justamente esto lo tiene manejando las direcciones regionales de salud a través de la DIGESA, los cuales hay formatos para lo que viene a ser, digamos, el llenado correspondiente al momento de hacer la actividad de control en lo que viene a ser, digamos, en cada una de ellas que se ha programado. En el tema del cloro residual, hay un máximo de cloro residual libres. Bueno, se considera que este no debe ser superior a 0,5 partes por millón. Y hay otra pregunta donde señala la caracterización no debe ser menor a 2 años. La norma no lo dice. Justamente en las reuniones técnicas que se ha tenido con el tema de aguas, yo, en este caso, el que está con ustedes ahorita conversando, yo he trabajado en en la región de Tumbes, donde hemos tenido alta concentración de metales y problemas con la potabilización del agua, hasta que era una empresa de prestador de saneamiento, pasó a la municipalidad y ahora lo tiene la OTAS. Justamente se mencionó que en el tema de la caracterización, esto no debe ser menor a 2 años o hasta 5 años respectivamente, pero hay que tener en cuenta que esta caracterización debe ser brindada por, en este caso, el ente correspondiente en relación a las fuentes de agua que nosotros debemos establecer. Y esto es dada por la Autoridad Nacional del Agua a través también de nuestro sector salud para tener el conocimiento y poder de repente ver con lo que viene a ser los que prestan el servicio. Una pregunta, 0, es lo mínimo que se debe haber en la red, pero hay que tener en cuenta que de todas maneras nuestras ciudades van creciendo. En el tema del 0,5 partes por millón o 0,5 miligramos por litro, esto es lo que recomienda, no debe ser, digamos, lo recomienda la norma técnica, pero hay que ver que también hay ciudades o localidades grandes, como por ejemplo tenemos en este caso en nuestra ciudad de Lima, o tenemos por ejemplo regiones, por ejemplo una de ellas puntualmente hablando, les menciono que es por ejemplo una que tuve la oportunidad también de estar viendo este tema, es Pucallpa, donde digamos hay sitios que reciben del sistema de abastecimiento de la red prácticamente que llega así digamos a concentraciones de 0,5 partes por millón, pero cuando vamos a sitio ya más distante, esto baja, esta concentración digamos de cloro libre o cloro residual baja a lo que viene a ser digamos la cantidad que menciona la norma. En las redes públicas normalmente está entre 0,5 a 1,5 por millón. Lo que tenemos que llegar es que no baje, digamos, a lo que viene a ser, digamos, valores, pero cuando tenemos valores, en este caso de 1,5 partes por millón, sí está extremadamente elevado, y hay que tener bastante cuidado porque también el cloro, en este caso el cloro libre, tampoco es, digamos, benéfico a lo que viene a ser, digamos, a la salud de la población porque trae algunas, digamos, alteraciones fisiológicas dentro del organismo. Entonces, lo que recomienda el Ministerio de Salud es algo que no cause daño a la población, pero sí asegure la calidad e inocuidad del agua, que es entre 0,5 y a 0,2, digamos, parte por millón en sitios más alejados. Bueno, acá hay otra pregunta, dice, porque se hace una solución de 2 partes por millón y la salida puede permanecer entre 1 o 1,5 partes por millón, pero en las últimas casas debe como mínimo 0,5 partes por millón. Tiene mucha razón Luis al momento de mencionar que esto como mínimo debe tener sí 0,5 partes por millón, pero acá también lo que viene a ser en este caso normativa nuestra y normativa de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes lo van a tener y lo pueden leer a través de la fuente que vamos a enviar a ustedes, digamos, la organización también sugiere que no debe ser menor a 0,2 partes por millón. El PCC se usa para una zona rural administrada por una JAS, sí se usa, y hay que tener en cuenta esto, justamente los PCC debe ser apoyado, por ejemplo, por los gobiernos regionales a través del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, y la parte presupuestal, digamos, si hubiera alguna observación del plan de control de calidad, su plan de adecuación, en este caso sanitaria, o su famoso PAS, debe también ser solventado en
en este caso por la municipalidad provincial o por lo que viene a ser el gobierno regional. Entonces no olvidemos que debe tener un apoyo técnico en la elaboración del PCC financiado por el gobierno regional, porque hay que entender que las JAS generalmente son de centros poblados menores, donde la comunidad prácticamente es la administradora de su agua potable a través de la construcción de un pequeño sistema, digamos, de cloración. En algunos casos puede llegar a potabilización, pero la mayoría, al menos lo que hemos hecho actividad operativa en campo, la mayoría son sistemas de clorificación del agua, o sea, echan el cloro para bajar, digamos, la carga microbiológica, parasitológica o de repente hidrobiológica en algunos casos de la presencia del agua. Actualmente hay una política que justamente el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, y esto lo he visto de cerca en el tema de contaminación de agua, cuando he tenido la oportunidad de recorrer regiones de Loreto, como es por ejemplo en la cuenca del río el Tigre principalmente, donde se están manejando sistemas de planta de tratamiento portátiles, donde son plantas, digamos, de tratamiento avanzado, pero para localidades pequeñas, donde es la misma comunidad la que administra, dada por el Ministerio de Vivienda, de Construcción y Saneamiento, capacitado por el Ministerio de Construcción y Saneamiento, pero administrada por la comunidad. La comunidad tiene que cuidar dicha planta, digamos, de potabilización portátil para localidades pequeñas, portátil donde se dan varios procesos. Se da el proceso, por ejemplo, una de ellas tenemos de filtración, tenemos el proceso de coagulación, se da el proceso de floculación, se da el proceso de lo que viene a ser ósmosis inversa, en el sentido de que ellos tienen contaminación a veces por lo que viene a ser la ruptura de la tubería del petróleo, donde ellos hacen un tratamiento inmediato con la persona capacitada por el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento de esas plantas portátiles, y esos son administrados, digamos, por la comunidad propiamente dicha. Continuando en lo que viene a ser la determinación de evaluación de peligros y eventos, hay que entender principalmente que el riesgo es una probabilidad de que un peligro se manifieste. Entonces, el riesgo justamente es una probabilidad de que el peligro se manifieste. Por ejemplo, vemos en el gráfico, esto, por ejemplo, el amigo está reventando un cohetecillo. Entonces, lo que hace en este caso la señora o la señorita, es taparse del oído para no ser afectada y ponerse a buen recaudo para evitar, digamos, que signifique riesgo para la familia. Y esto es una competencia que justamente que tenemos que ver el tema de riesgo, es la competencia de salud ambiental y principalmente en este caso de las definiciones de los límites máximos permisibles, que justamente es tarea de todos nosotros conocer los límites máximos permisibles. Principalmente si hablamos de para lo que es potabilización del agua, no debe haber presencia de coliformes totales, coliformes termotolerantes en lo que viene a ser el agua, lo más básico, o presencia de parásitos en lo que viene a ser el agua, o de amebas, que a veces puede estar presencia de ameba de vida libre presentes en el agua. Entonces, esto de acá hay que tener en cuenta que nuestro conocimiento en los límites máximos permisibles a través de los estándares de calidad ambiental, nosotros debemos siempre tener en conocimiento principalmente lo que viene a ser los famosos ECAS, en el tema de lo que viene a ser límite máximo permisible para el tema de aguas. Y hemos visto la primera capacitación en los estándares de calidad ambiental, primeramente de los sistemas convencionales y los de sistema de tratamiento avanzado, y las de fuente de agua que son netamente, digamos, casi puras, como lo que tenemos a veces de los aguas subterráneas, que no tienen ni una contaminación, solamente que necesitan ser clorificadas para su distribución a las familias de lo que viene a ser de una pequeña comunidad. Entonces no olvidemos tener bien en claro nuestro límite máximo permisible, es que no debemos pasar de esa concentración de miligramos por litro que debe estar, digamos, en nuestra actividad de control o de monitoreo que realicemos. Por ejemplo, tenemos el peligro, es un agente biológico, es un agente físico, una condición presente en el agua capaz de causar efecto adverso a la salud. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo,
Si hablamos de biológico, los agentes patógenos que vemos acá comúnmente, desde los parásitos, bacterias, cualquier agente, digamos, vivo, ser vivo, digamos vivo, en pequeño, que es visto por el microscópico. Tenemos las sustancias químicas que a veces son vertidas al agua, sustancias químicas inorgánicas, generalmente hablamos de los famosos metales. Tenemos nutrientes vegetales, a veces hay bastante carga vegetal que a veces quedan muy pegadas a las fuentes de agua que nosotros captamos. Las materias suspendidas, un problema de repente que debido a los lavaderos o de repente a lluvias, donde vemos que el agua se torna agua torrentosa, marrón, oscura. Las sustancias radioactivas que a veces son vertidas directamente, residuos sólidos, son vertidas al agua en forma irresponsable por lo que viene a ser algunas empresas de saneamiento o algunas empresas que tenemos en nuestras ciudades cercanas, donde vierten directamente al agua. Entonces el peligro es un agente biológico, vemos, es un agente químico, es un agente físico, o un agente en este caso, o una condición presente en el agua capaz de causar efecto adverso de la salud. Entonces no olvidemos que el problema de un peligro es que me va a originar problemas adversos a la salud, en este caso de nuestra población. Esto un poco para tener en cuenta, por ejemplo, peligros microbiológicos y algunos peligros físico-químicos. El tema de lluvias, el tema microbiológicos, la gente vierte sus residuos sólidos, en este caso municipales, directamente a lo que viene a ser, digamos, a las fuentes de agua de captación. Hay gente que vierte su sistema de letrina, digamos así, al canal de agua donde a veces captan. Y esto justamente tenemos eventos peligrosos y peligros asociados. Dentro de los eventos peligrosos tenemos transporte, la carretera. El peligro asociado son sustancias químicas debido a derrames en accidentes de tránsito. El evento peligroso, tenemos la actividad en este caso, la actividad agrícola, y tenemos el peligro asociado, en este caso el tema de los plaguicidas o fertilizantes, que a veces muchas ciudades están teniendo todavía el uso de las aguas que son a veces utilizados en los cultivos, y con el tema de la presencia de fertilizantes o plaguicidas, en este caso herbicidas, que utilizan y luego regresa a las fuentes de agua natural, y esto transcurren y son captados para la posterior uso en el tema de lo que es en este caso la potabilización del agua. En la minería, incluidas las minas abandonadas, la contaminación química debido a los relaves mineros, como conocemos, el desarrollo urbanístico, la descarga directa, en este caso a través de fosas sépticas, el tema de los residuos sólidos, tenemos una contaminación microbiológica, los embalses de agua cruda, tenemos las toxinas y las floraciones de algas, en este caso una eutrofización, en este caso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. El tema de lo que viene a ser los mataderos y fauna silvestre, contaminación orgánica y microbiológica, usos recreativos, contaminación microbiológica, la demanda de agua para otros usos, cantidad insuficiente, a veces son utilizados en agricultura o en la parte industrial. Tenemos los acuíferos no confinados, cambios inesperados en la calidad del agua, tenemos los deficientes impermeabilización de la toma de fuentes de agua de pozo, tenemos la entrada de aguas superficiales, tenemos la inundación que se produce a veces por el tema de fenómenos naturales, la cantidad y calidad suficiente de agua cruda, es decir, estos hay que tener que hay peligros asociados debido a diferentes eventos que se pueden producir por cuestiones de repente que puede escapar a lo que viene a lo esperado por nosotros como población. Tenemos otros peligros, eventos peligrosos y peligros asociados ya en el sistema de tratamiento del agua. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el suministro eléctrico, un peligro asociado, interrupción del tratamiento, agua no desinfectada. Tenemos la sobrecarga de la instalación de tratamiento, agua no tratada, mecanismo de aplicación dosificación de sustancias químicas inadecuadas, tratamiento inadecuado, avería del deterioro del tratamiento, agua no tratada, desinfección. Y esto hay que ver el tema de la fiabilidad, o sea, qué tan confiables son los productos que vienen usando las empresas prestadoras de saneamiento y los subproductos de la desinfección.
La obstrucción de filtros. A veces se utiliza ya filtros de repente con muchos años de uso y lo que se produce hay eliminación insuficiente de partículas. Quedan las partículas todavía disueltas o sueltas, digamos así, en el agua. La profundidad insuficiente del medio filtrante, eliminación insuficiente de partículas, la seguridad deficiente del vandalismo, hay a veces corte y suministro del agua, la falla de instrumentación, pérdida de control, las inundaciones, un peligro asociado es la inutilización total o parcial de la instalación, en este caso de nuestra planta de tratamiento de agua potable. En caso de lo que viene a ser un evento peligroso, tenemos el fuego y la explosión, tenemos la inutilización total o parcial de la instalación del tratamiento. Tenemos en la captación del río, justamente es algo que nosotros debemos tener en cuenta, el peligro, tenemos la contaminación química. Tenemos dentro de esos eventos peligrosos, tenemos por ejemplo nuestra minería que vierte el agua a los ríos, la agricultura, la geología y los peligros asociados tenemos en caso de minería los vertidos industrialmente, en el caso de agricultura escorrentía con plaguicidas, o sea se toma de repente agua con restos de plaguicidas. En caso de geología tenemos la presencia de ciertos metales como es el arsénico, el plomo en la fuente geológica propiamente dicha, donde tenemos altas concentraciones debido a nuestra geología que viene, digamos, siendo lavada por las aguas del río. En lo que viene a ser, tenemos en el peligro debido a la contaminación microbiológica y a la turbidez intratable. Dentro de ellos tenemos la actividad ganadera, el fenómeno climático y los embalses de agua cruda. Dentro de la actividad ganadera tenemos el pastoreo de animales, tenemos las lluvias torrenciales, en envases de agua cruda tenemos las toxinas y floraciones de algas, como es en este caso la eutrofización. En caso de contaminación microbiológica tenemos el desarrollo urbanístico y este desarrollo urbanístico tenemos los vertidos domésticos y los vertidos de residuos sólidos. Entonces esto hay que tener en cuenta en lo que viene a ser los vertidos domésticos y los vertidos de residuos sólidos. Principalmente actualmente sucede en muchas ciudades que son vertidas los residuos sólidos municipales en las fuentes de agua que utilizamos para la captación. En relación a las plantas de tratamiento de agua, que nos debemos centrar más, hay una contaminación química y esto debido a un evento peligroso cuando hay por ejemplo falla en el suministro eléctrico, el agua no llega a la luz, falla de dosificación de los reactivos, de repente el personal por ahorrar los reactivos utilizados en el proceso de las pruebas de jarra no implementan la cantidad suficiente y los peligros asociados tenemos que afectan los equipos. Hay interrupción del tratamiento, en la falla de dosificación, exceso de reactivos o agua no tratada por último. Entonces eso hay que tener en cuenta que a veces agregan mucha concentración, como se habló, por ejemplo, que llegan en sitios mayores a 1.5 partes por millón del agua. Entonces esto hay que tener en cuenta en lo que viene a ser la contaminación. Hay que ver el tema de la contaminación microbiológica, tenemos la falla de los filtros, la avería de los equipos, la sobrecarga de las instalaciones y mecanismos de puntos de aplicación inadecuado. Si hablamos de la falla de los filtros, esto reduce la eficiencia del proceso de potabilización. Tenemos ahí sobrecarga de la instalación agua no tratada y los mecanismos de punto de aplicación inadecuado, tenemos un tratamiento inadecuado del agua. Esto es algo que nosotros debemos tener en los eventos peligrosos y estos peligros asociados que son las consecuencias, digamos, de que haya un evento peligroso. En los reservorios, el peligro, la contaminación microbiológica, tenemos acá el evento peligroso, hay fisuras en nuestras plantas de tratamiento, en las paredes, digamos, de los reservorios. Tenemos los peligros asociados, el deterioro progresivo de las estructuras. Tenemos una contaminación química que es la falta de limpieza. Tenemos las válvulas y tuberías de hierro corroído, por lo tanto hay una contaminación y deterioro y se expone la calidad del agua. En lo que corresponde a redes de distribución, en este caso tenemos la contaminación microbiológica, hay fuga de agua, tuberías, en este caso de PVC al descubierto, falta de limpieza
no se cuenta con un estudio catastral de las tuberías. Entonces, en la red de distribución hay que ver en cuenta que a veces muchas localidades, muchas ciudades, en este caso, lo que tenemos que hay prácticamente que no hay un estudio catastral de lo que viene a ser la red de distribución del agua. Son tuberías muy antiguas que a veces hay rompimiento con mucha facilidad y aniegos que se producen por rupturas del agua potable. Tenemos peligros asociados: la entrada de contaminantes, el colapso de las tuberías, limita las correcciones y mejoras técnicas. En los lugares de consumo, ya prácticamente hablando de lo que viene a ser la familia, tenemos una contaminación microbiológica, conexiones no autorizadas, que es un tema fundamental que nosotros debemos tener en cuenta. Y esto da un peligro asociado que viene a ser la contaminación. Hay otra contaminación, la contaminación química, y esto sí hay que tener en cuenta, son las tuberías de plomo. Tenemos acá la intermitencia en el servicio. Dentro de los peligros asociados en las conexiones no autorizadas hay una contaminación. En las tuberías de plomo lo que se produce contaminación con plomo, y en la intermitencia en el servicio, inconformidad por parte de los usuarios o de los consumidores, que somos nosotros, las familias, en relación al abastecimiento de agua potable. Este son eventos peligrosos. Estos hay que tener. La contaminación de los ríos de la selva o de la sierra por los relaves mineros, prácticamente se vierte, mire, el agua totalmente. El drenaje ácido cerca de las plantas de tratamiento por minerales de cobre. Este es en el caso de ejemplo de Palnucillo. Tenemos la contaminación de los hidrocarburos en ríos de selva debido al petróleo. Este es, por ejemplo, también el mar. Y hay que ver acá un tema fundamental: los criterios de evaluación. Y esto viene prácticamente algo que nosotros debemos tener en cuenta: la combinación de probabilidad y la gravedad de un evento peligroso. Esto origina el riesgo a lo que viene a ser, y eso va relacionado también a la gravedad de lo que nosotros podemos tener frente a lo que se nos presenta al tema de lo que es el abastecimiento de agua potable. La probabilidad son datos históricos, la frecuencia viene a ser la vulnerabilidad de los componentes del sistema. Hay riesgos que en este caso se puede presentar en los diferentes niveles que hemos dicho, como es por ejemplo desde la fuente de captación hasta lo que viene a ser la distribución. Y esta gravedad, por ejemplo, se puede presentar cuando hay incumplimiento de los límites máximos permisibles. Esto debido a que muchas sustancias químicas o metales, digamos, presentes en el agua son bioacumulables. Entonces, es decir, que sobrepasan niveles máximos de los límites máximos permisibles, originando una bioacumulación en el organismo y originando riesgo y daño a la salud de la población. Hay posibles efectos sobre la salud, tanto de lo que viene a ser, en este caso, la presencia de lo que viene a ser sustancias o metales, en este caso, que originan que sean bioacumulados, y al último tener, por ejemplo, el problema de cáncer a la piel, como es por la presencia de arsénico, el tema de problemas, en este caso, en población mujer, abortos con mucha facilidad cuando hay presencia de arsénico, o lo que viene a ser la deficiencia en el sistema de captación cognitiva en los niños menores de edad. Y por último tenemos en cáncer a lo que viene a ser en personas adultas en los diferentes órganos, principalmente uno de ellos los riñones, otros la piel, otros lo que viene a ser el hígado, debido a nuestro, incumplimiento de los límites máximos permisibles. Esto un poco para ver el tema de la gravedad, esta matriz de valorización de riesgo. Y acá sí yo quisiera que estemos atentos la matriz para nosotros ver, y esto ha partido para establecer principalmente, en este caso, la puntuación que nosotros vemos de acuerdo a lo que se ha mencionado, por ejemplo, para ver la valorización de riesgo. Esto nos da un puntaje a ver el tema de valorización de riesgo, dando dos variables: el tema de gravedad y el tema de probabilidad. Y esto, clasificación de riesgo que nos vamos a obtener cruzando estas dos variables, nos va a permitir ver, por ejemplo, valores
digamos, de riesgo bajo, menor a 6, de 6 a 9, mediano riesgo, de 10 a 15, alto riesgo, y mayor a 15, muy alto riesgo. Entonces esto, por ejemplo, es fundamental en lo que recomendó la Organización Mundial de la Salud. Fue mayor a 7, de 8 a 10 significaba muy alto riesgo. Y así, bueno, esta clasificación lo estipula lo que dice actualmente el Ministerio de Salud a través de la DIGESA, donde consideran, por ejemplo, en caso de gravedad, tenemos un efecto nulo insignificante, le da una clasificación, una puntuación de 1. Un efecto de cumplimiento leve, clasificación 2. Un efecto orgánico moderado, una clasificación 3. Un efecto reglamentario grave, una clasificación 4. Un efecto catastrófico a la salud, una clasificación 5. La probabilidad que ocurra, vayamos, dentro de la probabilidad que ocurra tenemos excepcional una vez cada 5 años, da una puntuación de 1. Una improbabilidad una vez al año, una clasificación 2. Una moderada una vez al mes, o sea, ya baja al mes, una puntuación de 3. Una vez a la semana, una puntuación de 4. Y casi siempre una vez al día, es decir, una puntuación de 5. Entonces hay que entender acá, en este caso, las puntuaciones, y vamos a ver, por ejemplo, cruzando la probabilidad con la gravedad. Si hay, por ejemplo, un ejemplo de que sea excepcional cada 5 años y un efecto nulo insignificante, da un puntaje de 5. Si ve que es excepcional cada 5 años y el efecto es cumplimiento leve de acuerdo a la gravedad que origina, estamos hablando de un puntaje 2. Si la gravedad, el efecto organoléctrico es moderado con el puntaje de 3 y esto se produce cada 5 años, un puntaje de 3. En este caso, un efecto regularmente grave cada 5 años 4 y esto es un puntaje igual de 5. Vamos la improbabilidad en este caso que vamos a considerar, en este caso es una improbabilidad de una evaluación, digamos una clasificación de 2, en este caso un puntaje de 2 cuando es efecto nulo, moderado 4, catastrófico 5, un organoléctrico moderado, una gravedad 6, digamos un efecto reglamentario grave 8 y un efecto catastrófico a la salud pública, un efecto de 10. Tenemos acá una vez cada mes, tenemos 3, 6, puntaje 9, cuando es reglamentario grave 12 y cuando es catastrófico a la salud 15. Y si nos vamos a los extremos, por ejemplo cuando es 4, por ejemplo leve, cuando llegamos a un efecto catastrófico y a la semana tenemos un puntaje de 20, y cuando tenemos puntaje, por ejemplo cuando es una vez a la semana y es catastrófico, 25. Y esta es una clasificación de riesgo muy alto. Entonces esta puntuación, por ejemplo, lo han estipulado una estratificación, una puntuación o le han dado una ponderación menor a 6. Entonces menor a 6 vamos que estamos hablando en lo que viene a ser un bajo nivel de riesgo. Entonces estamos hablando de un bajo nivel de riesgo, estaríamos considerando prácticamente en lo que viene a ser una probabilidad del año, y de 6 a 9, que es en este caso estamos hablando, por ejemplo, un mediano riesgo. Si yo considero de 9, estaríamos hablando, por ejemplo, que puede ser un efecto organoléctrico moderado, y esto puede ser una vez al mes, y en lo que viene a ser, por ejemplo, 8 sería algo reglamentario grave, y esto se produce en lo que corresponde, por ejemplo, una vez al año, 8, y por ejemplo tenemos en lo que corresponde, por ejemplo, a un puntaje alto de 10 a 15, de 10 a 15 tenemos un efecto organoléctrico 15, y acá tenemos, por ejemplo, un puntaje de 10 que sería estar articulado también una vez al día, y cuando vayamos mayor a 15, muy alto, prácticamente correspondería cuando es una vez al día un efecto organoléctrico moderado 15 y hasta 25, que es el más catastrófico, y una vez por día a la salud estamos hablando de un efecto muy alto.
¿Qué sucede esto, amigos? Hay que ver los criterios que nosotros debemos implementar en el sentido, por ejemplo, si vemos insignificante, cumple con lo que viene a ser en este caso los límites máximos permisibles. Leve, tenemos acá, por ejemplo, en el tema de lo que viene a ser consecuencias a corto plazo. Moderado, es decir, en el medio, incumple con la parte organoléptica prolongado. Grave, estamos hablando en caso de grave, el tema, por ejemplo, cuando incumple con los límites máximos permisibles, y catastrófico, cuando incumple con los límites máximos permisibles. Entonces, estos criterios que nosotros vemos, tenemos insignificante, cumple, y acá en el máximo que estaría incumpliendo con los límites máximos permisibles. Los eventos peligrosos que estamos hablando acá, entrada de agentes patógenos por la pérdida de la integridad de la red debido a conexiones clandestinas, la gravedad puede ser recurrente a la salud pública y la probabilidad del evento, hay medida de control de instalación, pero son ineficaces si se han producido al menos 2 brotes en los últimos años, que es esta puntuación que está de ejemplo, por ejemplo, en el tema de la puntuación 10. Por ejemplo, si yo pongo en este caso la puntuación de 5 por 2, catastrófico y 2, estaríamos hablando de un tema de riesgo alto. Si yo estuviera con un problema, donde se ha presentado el problema diarreico, produciendo en este caso recurrente a la salud, y pongo yo que esto es un problema, digamos, donde se ha producido muertes, y además tenemos que esto es en forma diaria, estaríamos hablando, por ejemplo, de acuerdo a esto, que podríamos hacer que de repente esto sea un contagio masivo, no solamente de una localidad, sino de varias localidades. Sería hablando, por ejemplo, que sea algo catastrófico, y en este caso la probabilidad que siempre al día se ha producido la probabilidad. Y esto estamos hablando, por ejemplo, en el máximo valor de 25. Es decir, que no solamente se dé, digamos, el problema focalizadamente en una sola localidad, sino que puede ser dado en varias localidades donde en este caso la fuente de agua natural que no es captada por una o varias localidades, es un agua que incumple con los límites máximos permisibles y desencadena en este caso enfermedades, no solamente puntualmente en un solo foco o en una sola localidad, sino que van, digamos, produciéndose en varias localidades debido a la alta contaminación diaria que se produce, y que por lo tanto hablamos que esto incumplen totalmente con los límites máximos permisibles como fuente de agua natural, que permita, digamos, ser utilizado, digamos, no solamente digamos, para lo que viene a ser. En un ejemplo que tuvimos y que podríamos ser, digamos, lo más palpable, tenemos en una puntuación y significado, en este caso, el nivel de riesgo que yo estaría dando como ejemplo. Vayamos, un ejemplo peligroso, agente patógenos, o si no un agente, digamos, a que puede ser agente en este caso de la presencia de metales o a problemas de metales, y tenemos, por ejemplo, en el sentido de que esto, por ejemplo, es utilizado en localidades como la región del norte, donde, por ejemplo, es un efecto catastrófico porque hay gente que ha sido afectada por el problema, digamos, problema de deterioro de salud, por ejemplo, es un problema grave que tenemos, que se va bioacumulando, y además es una forma diaria la probabilidad, debido a que la gente utiliza diaria, entonces diaria el tema del agua. Entonces yo tengo 5 por 4, tengo un nivel de riesgo, en este caso de muy alto riesgo, cuya puntuación significa, en este caso, muy alto riesgo para la salud de la población del norte. Estaríamos hablando de problemas producidos debido a la contaminación con metales pesados en población que está teniendo problemas de origen neoplásicos o cancerígenos, en lo que viene a ser en población, digamos, de las localidades afectadas. Un ejemplo puntual, hablando del distrito de San Jacinto en la provincia de Tumbes. Entonces hay que tener claro la diferencia entre punto crítico de control y punto de control. Este es algo que nosotros debemos tener en cuenta.
los puntos críticos de control o puntos de control. Si pierdo el control, es probable que ocurra un riesgo significativo para la salud. Vayamos en este digamos, organigrama que podemos establecer. Si yo pierdo el control, prácticamente estamos hablando de los planes de control de calidad. Y si yo no pierdo, estamos hablando de los puntos de control. En caso que nosotros perdamos el riesgo y a partir, digamos, de alto riesgo a la salud pública, pasamos a lo que viene a ser, a partir de ese valor mínimo de 10 adelante hasta mayor de 15 para adelante, tenemos que implementar los planes de control de calidad, los famosos puntos críticos de control o los planes de control de calidad, en este caso para lo que viene a ser los famosos PCC, debido a que hay puntos críticos que manifiestan valores mayores a los que supuestamente signifiquen alto y muy alto riesgo a la salud de la población. Entonces, hay que esta gestión de riesgo hay que tener en cuenta. Son, por ejemplo, la clase de riesgo. Tenemos acá, si nosotros partimos desde muy alto riesgo, tenemos el riesgo externo y tenemos que no es aceptable y requiere prioridad y acción inmediata, puntual, siendo necesaria la medida de control y estableciendo límites críticos para lo que viene a ser los puntos críticos de control. Es decir, hablamos desde la fuente de captación, desde la misma planta de tratamiento del agua potable, desde el almacenamiento y la red de distribución que nosotros debemos implementar los puntos críticos de control en nuestro sistema de potabilización y distribución del agua potable en nuestra comunidad. Alto. Cuando hablamos de riesgo alto y no aceptable, necesita acción inmediata, que es diferente a la prioridad. Eso es una acción inmediata, puntual, siendo necesaria una medida de control y establecimiento de los límites como es para el punto de control. Igual desde la fuente, la planta, almacenamiento y distribución en lo que viene a ser en este caso el agua potable para lo que es la comunidad. Moderado, riesgo moderado y no aceptable, necesita una acción de gestión, es decir, el equipo o el ente encargado establece medidas de control direccionadas para reducir o eliminar el peligro a un riesgo aceptable. El riesgo también puede ser a punto de atención donde las medidas de control no pueden ser realizadas de inmediato, necesitando de una acción interinstitucional. El bajo riesgo, que significa riesgo aceptable, que puede ser gerenciado por procedimientos de rutina. Este riesgo requiere más estudios para comprender si el evento peligroso es un riesgo aceptable y si pasa a un nivel de riesgo inaceptable sería en este caso una medida de control y estableciendo los límites críticos para el punto de control puntos críticos de control y el punto de control. Entonces, amigos, hay que tener en cuenta inmediatamente cuando tenemos niveles muy alto riesgo, se tiene que inmediatamente dar la prioridad. Si tenemos niveles de alto riesgo, tenemos que hacer acciones inmediatas. Si tenemos niveles de riesgo moderado, acciones de gestión para de todas maneras establecer los puntos críticos los puntos de control en este caso. Críticos de control o puntos de control, y si tenemos de bajo riesgo ya es necesariamente ver bien acá los límites críticos para el establecimiento de un punto crítico de control o punto de control. Estos son las valorizaciones de riesgo que nosotros podemos tener en cuenta. En algunos casos, desde la captación, el puntaje respectivo cuando hay una alta contaminación, a veces en este caso puede darse un puntaje, este es un ejemplo de 24, el sistema de tratamiento prácticamente dicho, el tema de la clorificación y la desinfección, un puntaje y respectivamente nosotros vamos dando un puntaje respectivo de los puntos críticos de control por cada punto que nosotros quisiéramos implementar, digamos. Ejemplo de las medidas de control y en este caso en lo que viene a ser las fuentes y extracción y ejemplos de medida de control para el tratamiento. Esta es una cosa de las fuentes, digamos, y captaciones que nosotros debemos implementar y los tratamientos de agua. En caso de mezclas de reservorios y de estratificación para reducir el crecimiento de la presencia de las cianobacterias, del hipolinio anóxico
de la solubilización de magnesio y del hierro cementario, hay que realizar algunas actividades de tratamiento. Hemos dicho bien claro el proceso de coagulación y floculación. También se puede hacer tratamientos alternativos o procesos de control químico. Lo más aconsejable en este caso, cuando hay presencia de ciertas sustancias que tenemos que realizar y reducir, es el proceso de coagulación y floculación. Control de efluentes de aguas residuales, la disponibilidad del sistema, tenemos el backup, tenemos otros sistemas designados y limitados, procesos de optimización de las fuentes de agua. Hay que tener en cuenta que hay procedimientos de planificación, como es por ejemplo acá el control de químicos y tratamientos, el dosaje en este caso y aplicación adecuada de los químicos, la inspección regular de las áreas de captación, tenemos el retroalavado y los filtros, la desviación de los flujos locales de aguas de lluvia, tenemos usos de tanques de almacenamiento en periodos bajos, la protección de canales, la intersección de escorrentías y la seguridad para prevenir sabotajes. Acá tenemos los puntos de control que es necesario conocer, por ejemplo, los filtros rápidos, la implementación de filtros rápidos. La meta es reducir el 90% de turbiedad. La acción es controlar la turbiedad menor a 5 unidades nefalométricas. En el reservorio tenemos las tapas de acceso de inspección aseguradas. La acción es revisar las tapas de acceso faltantes para asegurar que cuenten con las tapas, la caja de válvulas, empaque sin fajas, en este caso la acción, evidenciar las pérdidas o fugas en válvulas y reemplazarlas. Vamos al punto 2 en lo que viene a ser, en este caso, el régimen hidrológico y meteorológico, ver el tema de la turbiedad del agua, ver el tema de lo que viene a ser la bacteriología del agua y el cloro residual. Los límites de control, tenemos en este caso los valores que nosotros debemos establecer dentro del rango histórico, en el caso hidrológico o meteorológico. En el caso de la turbidez del agua, es necesario que nosotros vemos en este caso las unidades de 5 unidades nefalométricas. La turbidez igual tenemos acá de agua filtrada. En la parte bacteriológica del agua hay que tener en cuenta la ausencia de E. coli, ausencia de coliformes totales, fecales. El cloro residual, el límite debe estar 0,5 miligramos por litro, sujeto a exigencias establecidas dentro del extremo de la red, y lo que viene a ser el límite de Langer en la red de distribución, en este caso incurrente a lo que es la parte corrosiva que se puede dar en la red, en este caso del sistema de abastecimiento de agua. Y esto es, tenemos de 0,0 el índice, en este caso establecido, a menor a 0,2. Esto un poco para conocer los programas de monitoreo, y esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta a través de lo que viene a ser en este caso lo que es en este caso los puntos de control obligatorio. Como tenemos, por ejemplo, el tema de los parámetros de control obligatorio, que son, por ejemplo, la turbiedad, el cloro residual y el pH. Y esto es para el área urbana y para el área rural. Para el área urbana tenemos en forma diaria, el área rural también en forma diaria. Para lo que viene a ser en el color tenemos en tema urbano semanal, el rural mensual. Para los coliformes totales, y esto hay que tener en cuenta, debe ser supeditado al cloro y a la turbiedad y no mayor a un mes. En los parámetros adicionales de control obligatorio tenemos los parasitológicos. La frecuencia que se debe monitorear es mensual. En los organismos de vida libre y toxinas debe ser superficial una vez al mes. Tenemos en aguas subterráneas, tiene que ser cada 3 meses. En los químicos organolécticos es trimestral. En los químicos inorgánicos en forma mensual, y en los químicos orgánicos en forma semestral. Entonces esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los parámetros de control obligatorio? En área urbana tiene que ser prácticamente en forma diaria, en área rural también en forma diaria, el color es en forma semanal, en áreas rurales en forma mensual. El tema de los coliformes totales, esto va de acuerdo supeditado al cloro y a la turbiedad, y no debe ser mayor a un mes. Los adicionales, hemos dicho bien claro, parasitológicos, los organismos de vida libre como las amebas, tiene que ser en aguas superficiales mensualmente,
una vez al mes en las aguas subterráneas. Acá tenemos también que ver el tema de la frecuencia de 3 meses, cada 3 meses. Tenemos acá en los químicos organoléctricos trimestral, inorgánicos mensual y los orgánicos en forma semestral. Entonces, un poco para tener en cuenta en qué consiste un plan de control de calidad. Y esto es algo que nosotros vemos en la normativa que se ha mencionado para la elaboración de planes de control de calidad. Tiene que haber un resumen ejecutivo, un diagnóstico del sistema de abastecimiento del agua, una línea basal de la calidad del agua que ha venido brindando la empresa prestadora en este caso, la información complementaria con la información de laboratorio, en este caso instalación de equipos, calibración de equipos, el personal y el nivel en este caso académico del personal, el sistema de registro de información y monitoreo en este caso manejado por lo que viene a ser los responsables del personal. Y en este caso también hay que ver la determinación de peligros y eventos peligrosos, que es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Hay que ver también la evaluación y clasificación de riesgo que se da en nuestro sistema. Hay que también tener en cuenta la determinación y validación de las medidas de control, la reevaluación del nivel de riesgo, el programa de monitoreo operacional por parte de los que se debe implementar en los sistemas de potabilización a través de lo que viene a ser los famosos planes de control de calidad, el programa de monitoreo de la calidad de agua para consumo humano. Hay que ver cómo viene implementando la empresa prestadora en el tema del monitoreo de la calidad con los 4 parámetros de carácter obligatorio que se ha mencionado, que tenemos turbiedad, cloro, el tema de lo que viene a ser el pH y la presencia de lo que viene a ser también la conductividad. Tenemos también el tema de lo que viene a ser los planes de contingencia, en este caso de emergencia, y algunas conclusiones. Los planes de control de calidad, y acá justamente hubo un tema de lo que es en este caso de uno de los participantes, y hay que entender en este caso para los planes de nivel 1, en el plan de control nivel 1, el área urbana, esto está en la normativa vigente, en la directiva 058 que se ha mencionado, los proveedores de agua del ámbito urbano y periurbano bajo sistemas de abastecimiento convencional, y hemos visto de acuerdo a los ECAS, esto debe ser renovado cada 2 años. Esto es justamente algo que nosotros debemos tener en cuenta. Esta es la directiva sanitaria, la 058 Minsa Digesa 2014, que es algo que se ha mencionado. Y justamente se les habló que estos planes de control de calidad es cada 2 años. Entonces, amigo participante, lo tienes en la directiva señalando la renovación cada 2 años. En caso de lo que viene a ser la parte periurbana, los planes de control de calidad nivel 2, en este caso, para lo que viene a ser los sistemas de abastecimiento convencional con camiones cisternas y surtidores, tiene un periodo de 4 años. En caso de lo que viene a ser el tema rural, la parte de los famosos HAS, tiene un periodo de renovación cada 6 años. Cada 6 años, el nivel 3, en este caso las juntas administradoras de agua y juntas administradoras de saneamiento, de servicio de saneamiento, pueden renovar en este caso su PCC cada 6 años. Entonces no olvidemos que esto, para que tengamos la autorización más o menos, tiene que tener demora más o menos 90 días calendarios. Acá más o menos 90 días, y acá sí hay que tener un promedio de 120 días calendario. La demora para obtener la resolución directoral de la Digesa en lo que viene a ser su PCC. Entonces es algo que nosotros debemos entender en cuenta. ¿Cada qué tiempo? 2 años en caso de PCC nivel 1, PCC nivel 2, 4 años y 6 años. El PCC 1 es para los proveedores, en este caso con planta convencional, la que comúnmente tenemos, en este caso, en nuestras ciudades, las plantas de tratamiento convencional, que se ha hablado desde el primer día de capacitación. En relación a la formulación y aprobación de los programas de adecuación sanitaria, este es algo que nosotros debemos tener, los programas de adecuación sanitaria, que son los famosos PAS.
Y esto ahí están establecidos de acuerdo a la Directiva Sanitaria la 055 Minsa Digesa versión 1, aprobado con resolución ministerial número 658/2016, Ministerio de Salud. Vamos a referirnos ahora que después de nuestro plan de control de calidad, de repente observado por parte de la entidad del sector salud, la Digesa, o de la DIRESA, si tuviera la capacidad resolutiva necesaria, y hay observación, inmediatamente se tiene que aprobar un tema de un programa de adecuación sanitaria inmediata. Entonces vamos a referirnos un poco para tener en cuenta que los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, prácticamente desde el registro de la fuente de agua natural, desde los sistemas de abastecimiento de agua, desde la autorización del sistema de tratamiento de agua potable, desde la autorización de los surtidores y principalmente los planes de control de calidad y el plan de adecuación sanitaria o programa de adecuación sanitaria. Vayamos en caso de lo que viene a ser, ya hemos hablado de los PCC, que justamente a través de un diagnóstico situacional con la identificación y análisis de peligros de los factores microbiológicos, parasitológicos, físico-químicos, para la determinación de los puntos críticos, las medidas de control en este caso, que es un tema fundamental que nosotros debemos entender, el monitoreo operacional en lo que corresponde a los límites y criterios operacionales de puntos críticos y la verificación de la calidad del agua. Esto va de acuerdo a los dos parámetros que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ah? ¿Está bien? Y esto hay que tener en cuenta a lo que viene a ser a los límites máximos permisibles. Yo quisiera que acá sí tengamos bastante hincapié en lo que viene a ser cuando cumple, digamos, los límites máximos permisibles, lo que se ha hablado N veces en el anexo 1, el anexo 2 y el anexo 3, y cumple con los límites máximos permisibles de los estándares de calidad ambiental que tienen mucha correlación con la normativa del reglamento de la calidad de agua. Si cumple con los parámetros, no requiere programa de adecuación sanitaria. Por lo tanto, la autoridad de salud emite una resolución directoral dando la autorización sanitaria de la planta de tratamiento de agua. En este caso también hay que ver el tema de los registros del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, y esto es aprobado con una resolución directoral de la Dirección General de Salud Ambiental Digesa del Ministerio de Salud. Si en caso no cumpliera, requiere inmediatamente a implementar un programa de adecuación sanitaria, requiere inmediatamente que el proveedor, en este caso el proveedor del agua, tiene que sí o sí implementar un programa de adecuación sanitaria o mejoras, en este caso a mediano y a largo plazo. Este requerimiento de nueva infraestructura o cambio de tecnología y tratamiento tiene que inmediatamente implementar, tiene que hacer inversión, en este caso la empresa prestadora de saneamiento, en el tanto público, privado o mixta, inmediatamente tiene que hacer un requerimiento para una nueva infraestructura, cambio de tecnología en lo que corresponde el tratamiento. Y esto es algo fundamental que nosotros debemos implementar. El reglamento de la calidad de agua, de acuerdo al decreto supremo número 031 SA, establece en este caso un programa de adecuación sanitaria para aquellos proveedores que estén operando, en este caso antes de entrar en vigencia el reglamento, a fin de cumplir con las normas técnicas y formales establecidas en el presente reglamento. ¿Qué nos dice esta directiva, la 2014, de los programas de adecuación sanitaria? Es un instrumento técnico aprobado por la Autoridad de Salud que busca formalizar y facilitar la adecuación sanitaria a los proveedores de agua de consumo humano, al reglamento de la calidad de agua para consumo y a las normas sanitarias que emite la autoridad competente, en donde se establece objetivos, metas, indicadores, inversiones y otras obligaciones que va a realizar en este caso el proveedor del agua, el proveedor de la empresa prestadora de saneamiento en agua, de acuerdo a un cronograma establecido dentro de la mejora del sistema de potabilización. Esto es algo que nosotros debemos tener en claro. Si hay observación dentro del PCC, del plan de control de calidad,
observado por el sector salud, observado por la DIGESA, en este caso, o las direcciones regionales o las gerencias regionales, inmediatamente se debe implementar un programa de adecuación sanitaria donde la empresa prestadora haga inversión para la mejora y adecuación, en este caso, o de repente infraestructura para realizar un cronograma de mejoras con inversión económica correspondiente. La finalidad de un programa de adecuación sanitaria, en este caso, en los sistemas es garantizar primeramente el cumplimiento de los límites máximos permisibles. Lo que se busca en este caso que a través de esta normativa la empresa cumpla con los límites máximos permisibles, en este caso presentes en el reglamento de la calidad del agua según el decreto supremo número 031/2010 SA. Entonces, amigos, acá sí hay que tener en cuenta de qué se trata este instrumento de lo que viene a ser el programa de adecuación sanitaria. Primeramente, hay que establecer objetivos estratégicos, las metas y las actividades que el proveedor debe cumplir principalmente. Debe estar evaluando un nuevo diseño sistemático del suministro de agua por parte del proveedor, con un enfoque de riesgo y puntos críticos, como se ha hablado de riesgo, como se ha dado riesgo y probabilidad que ocurra el daño a la salud. El programa de adecuación sanitaria debe estar ligado a otros programas de mediano plazo, que esto es administrado, digamos, por la empresa prestadora de servicios, así como adecuar, en este caso, así como un plan maestro optimizado y un programa de inversiones necesarias para el mejoramiento de los componentes del sistema de abastecimiento de agua, en este caso, con la construcción de una nueva infraestructura e instalaciones. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Un programa un programa de adecuación sanitaria prácticamente va a permitir que la empresa prestadora asegure que la calidad del agua es una calidad óptima, sea una calidad buena e inocuidad que no va a afectar a la población y que va a cumplir con los estándares de calidad ambiental, con los límites máximos permisibles, y para ello él debe establecer dentro de lo que viene dentro de su, digamos, programa de adecuación sanitaria, un plan maestro optimizado en lo que viene a ser principalmente la inversión necesaria para el mejoramiento de dicho sistema de potabilización del agua. Hay que tener en cuenta que el tema del programa de adecuación sanitaria tiene una vigencia de 5 años para la implementación luego de la aprobación. Esto más o menos un plazo que hay que tener en cuenta. El plazo de presentación es 180 días calendarios a partir de la diligencia, o sea, y eso ya está dado. La evaluación 30 días, la aprobación le da DIGESA por 2 años, en ese caso, y la aprobación también puede ser dada por DIRESA siempre y cuando tengan la capacidad resolutiva. Entonces, los programas de adecuación sanitaria sí o sí tienen que ser implementados y tienen una vigencia de 2 años. El PAS debe ser formulado siempre por un ingeniero civil colegiado con experiencia no menor de 3 años. En caso de las organizaciones comunales, que es justamente hubo un tema de una inquietud de un participante, que son las famosas JAS, Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, que están dentro de los centros poblados menores, que administran sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano en el ámbito rural y que están inscritas principalmente en la municipalidad provincial de su jurisdicción. Para ello, dentro de la implementación de los PAS son ayudados tanto técnica, financieramente por los gobiernos locales en lo que viene a ser la implementación. Entonces, esto un poco para que vean un poco, esto hay que tener en cuenta las medidas a tramitar en los famosos PAS, adecuación y mejora a largo plazo hasta 5 años, requerimiento de nuevas infraestructuras, y en caso que no requiera, de todas maneras ya damos dado para lo que viene a ser el tema de la autorización sanitaria para tratamiento de agua, el registro de las fuentes y el registro del sistema de agua potable. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser cuándo requiere PAS y cuándo no requiere un sistema cuando cumple con los límites máximos permisibles. Cuando cumple con los límites máximos permisibles no requiere PAS, solamente ya tiene
la aprobación con resolución directoral del plan de control de calidad, y lo que viene a ser si requiere un programa de adecuación sanitaria es cuando no cumple con los límites máximos permisibles. Esto un poco para entender los pasos de la evaluación de un programa de adecuación sanitaria. Desde la preparación, la parte preparatoria, hay que establecer un diagnóstico situacional, hay que ver los enlaces de puntos críticos, hay que ver el monitoreo de los límites de críticos y evaluación de riesgo. La formulación de un programa de adecuación sanitaria es cuando hay incumplimiento, en este caso de lo que viene a ser los límites máximos permisibles, cuando la caracterización del agua por el laboratorio acreditado, digamos, no está cumpliendo con los puntos, con los límites máximos permisibles, y además lo que señala en el anexo A que se va a detallar. La evaluación y aprobación. El PAS se presenta a cada sistema que administre el proveedor, debe considerar el número de actos resolutivos, en este caso donde se aprueba el plan de control de calidad. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta en lo que viene a ser los programas de adecuación sanitaria, de acuerdo al decreto supremo 031, los planes de seguridad, los planes de control. Primeramente hay que implementar el análisis de peligros, análisis de punto crítico, los límites críticos, los procedimientos de control, acciones correctivas que se ha hablado bastante, la verificación. Si no cuentan o cumplen, hay que ver la documentación de registros. Entonces es algo fundamental que nosotros hay que implementar la metodología del análisis de puntos críticos desde la fuente de captación, hemos dicho bien claro, de la fuente de captación hasta la red de distribución intradomiciliaria que se dan en nuestras comunidades. En caso de zonas rurales, el apoyo es por el municipio y el GORE, como se ha hablado, en localidades pequeñas. Esto es, por ejemplo, el contenido de un programa de adecuación sanitaria. Viene el resumen ejecutivo, el análisis marco legal de la situación institucional y financiera, el diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua, la línea de base de la calidad de las fuentes de agua, las análisis de causalidad, en este caso del incumplimiento al reglamento de la calidad de agua. Y hay que tener un tema fundamental que es el plan de implementación, un cronograma de actividades, inversiones, monitoreo en lo que corresponde al al programa de adecuación sanitaria. Estas inversiones van dentro de lo que viene a ser el tema de la empresa prestadora de servicio. El diagnóstico del sistema de abastecimiento, en este caso basal, viene de la ubicación geográfica, los componentes, los sistemas de captación del agua, si es superficial, subterránea, el tratamiento, el almacenamiento, la distribución de cada componente, debe estar georreferenciado en coordenadas. La línea basal, y esto es prácticamente que nosotros debemos tener el dato histórico, la periodicidad mensual de la información por parte del laboratorio de la empresa prestadora de servicio, los semestres, los caudales de preferencia de los últimos 5 años, no menor de un año. Tiene que ser más o menos de 5 años de información. La línea basal, en este caso, el listado, los semestres, el proveedor, en este caso, en los últimos 5 años, no menor de 3 años, con un informe de los ensayos de laboratorio, por lo menos del lapso de 3 años. Hay que tener la caracterización del monitoreo, que también se realiza por parte del laboratorio de la empresa prestadores de saneamiento por parte del agua. Tenemos los datos microbiológicos, parasitológicos, organolépticos y de sustancias químicas, inorgánicas, fisicoquímicas, el pH, el color, la densidad bioquímica, el oxígeno disuelto bioquímico, el DBO, los nitratos, los cloruros, la parte orgánica, los trialometanos, de acuerdo a lo que se establecerá las comparaciones de los estándares de calidad ambiental de acuerdo a los sectores. Entonces esto hay que tener que de esta información de caracterización de monitoreo es dado por el laboratorio, en este caso por el laboratorio de la empresa prestadora de saneamiento, en lo que viene a ser el agua para la potabilización o el agua potable que maneja la empresa. Los análisis de causalidad, hay que establecer un árbol de causa-efecto, en este caso, y la solución de medios y fines que generan el incumplimiento del reglamento, debiendo analizar cada componente del sistema de abastecimiento del agua. El plan de implementación, hay que establecer los objetivos estratégicos vinculados a las prioridades institucionales, deben describir la circulación de los planes y programas a largo alcance. Objetivos y metas, que es fundamental, la implementación, la ampliación, mejoramiento, la rehabilitación de captación, la implementación, la ampliación, mejoramiento, la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable, los reservorios y redes de distribución. Esto hay que tener en cuenta
en lo que viene a ser, digamos, por ejemplo, estos son ejemplos de lo que viene a ser el ingreso de la planta de tratamiento 098 en el arsénico, cómo baja en esta planta de tratamiento de Calana a 038 y hay un plan de adecuación sanitaria y los límites máximos permisibles de 0,1. Entonces, de todas maneras sobrepasa en este caso. El plan de tratamiento de Lima en este caso es de 1,8, cuando baja es de 0,025. El máximo es de 0,1, también eso me pasa y por lo tanto debe haber una implementación de un programa de adecuación o un plan de adecuación sanitaria dentro de lo que viene a ser el tema de las normas. Hay que ver el tema de la determinación de los peligros y eventos peligrosos y evaluación de riesgo. Justamente es algo que nosotros debemos establecer en los programas de adecuación sanitaria, que son los PAS. Y la inspección en este caso debe ser en los puntos de extracción, principalmente en las fuentes de agua natural, tratamiento, en lo que viene a ser los almacenes y los reservorios, para poder conocer en este caso las razones laterales y la amplitud que nosotros debemos mejorar en los suministros de agua cuando pueden evaluarse varios peligros. Siempre es necesario evaluar los riesgos. Y esto va justamente, hay que describirse en determinado probabilidad que se produzca, por ejemplo, segura, posible o excepcional. Y evaluando la gravedad, justamente, que hemos visto como ejemplo, es insignificantes, graves o catastróficas que a veces se producen en los sistemas. El objetivo de determinar los eventos es determinar el riesgo significativo y riesgos menos significativos. Y la forma es elaborando algo sencillo, un cuadro que te permita ver en forma sistemática todos los posibles eventos peligrosos, peligros asociados, junto a una estimación de magnitud de riesgo. Y esto nosotros lo vamos a poder ver en lo que viene a ser, en lo que es los peligros como agentes físicos, agentes biológicos, agentes químicos o radiológicos. Por ejemplo, tenemos las lluvias torrenciales, también hay que ver en este caso, pueden facilitar la introducción de microorganismos patógenos y originando un peligro a las fuentes de agua natural. Hay dificultades que es justamente que es necesario conocer la probabilidad de pasar por altos peligros y eventos peligrosos nuevos, la incertidumbre en que a veces se produce en la evaluación de riesgo y la definición adecuada de probabilidad y consecuencias de forma suficiente, pormenorizada para evitar las evaluaciones y subjetivas a permitir la coherencia. Esto es un poco para conocer bien los eventos peligrosos y los peligros asociados, que también fue tocado anteriormente. Por ejemplo, eventos peligrosos, fenómenos meteorológicos, variaciones, geología, agricultura, exploración forestal, industria, minería, transporte lineal, transportes aeropuérticos y desarrollos y los peligros asociados, como se ve ahí. Tenemos también otros que se mencionan, también tenemos otros en lo que viene a ser los peligros, eventos peligrosos y los eventos asociados. Por ejemplo, tenemos acá en lo que viene a ser, por ejemplo, en la ruptura de tuberías, ya prácticamente en la red de distribución, en lo que nosotros podemos ver también originar peligros asociados. Hay que ver también otro como son las conexiones no autorizadas. Por ejemplo, esto es peligro asociado a una contaminación por contrainflujo, tuberías de plomo, contaminación por plomo, a veces en la red nuestra de la distribución de agua para consumo humano, tuberías de servicios de plástico, contaminación por derrame de aceites o solventes. El tema un poco semi-cuantitativo, que es la matriz que hemos visto, matriz de riesgo, donde se habla prácticamente del efecto nulo, efecto de incumplimiento, cuantificación, se dan los puntajes respectivos, y esto ya hemos visto de acuerdo a normativa, y esto es de acuerdo al programa de adecuación sanitaria, de acuerdo a los puntajes establecidos, de acuerdo al riesgo, como se ha mencionado anteriormente. Y esto un poco para ver el evento, la gravedad del evento, la probabilidad del evento y lo que viene a ser las puntuaciones respectivas y lo que viene a ser el resultado. El resultado siempre hay que entender, en este caso, por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, si tenemos acá, por ejemplo, en este ejemplo, el resultado de cuantificar si es prioritario y debe adoptarse medidas para revisar los controles adecuados y si puede los controles nuevos a implementar. Esto, por ejemplo, es un puntaje que se da de acuerdo a la parte semi-cuantitativa en fuentes de agua subterránea, en las fuentes mismas.
tenemos ahí los puntajes, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la detección de ganado alrededor, en la boca de lo que viene a ser el pozo, en las fuentes de entrada. Tenemos acá probabilidad de agentes patógenos cuando se contamine un tipo de peligro. Tenemos microbiológico, la probabilidad 3, la gravedad 5 y la puntuación es 15. La clasificación de riesgos alto, probabilidad de enfermedad causada por agentes patógenos del ganado, como es el Cryptosporidium. Y tenemos acá, por ejemplo, las fuentes de aguas superficiales, mezcla con procedentes a la parte agrícolas, quinto. Tenemos acá probabilidad, la gravedad 4 y lo que tenemos acá la puntuación 8. Tenemos medio. En medio puede ser introducción de sustancias químicas que originen problemas al agua tratada en concentraciones superiores a los límites máximos en los valores normales referidas a la Organización Mundial de la Salud. Pero esto hay que ver también que esta probabilidad puede ser que te dé un puntaje alto y tengamos, por ejemplo, que puede ser una probabilidad que ya sea, por ejemplo, de 5, donde es diario porque es una zona agrícola. 5 por 4, 20, tenemos un muy alto riesgo y por lo tanto así es un alto riesgo que haya concentración de metales dentro debido al puntaje elevado de la puntuación y a la gravedad que puede originar el riesgo a la salud. Entonces, estos métodos semicuantitativos nosotros podemos establecerlo de acuerdo a dos variables, la probabilidad y la gravedad. Por ejemplo, tenemos acá los valores y las observaciones y por ejemplo acá tenemos la probabilidad y también tenemos la gravedad. Y estos son puntajes, por ejemplo, en agua segura. En consecuencia, es decir, a cortos plazos, por ejemplo, da un puntaje de 2. Y esto, por ejemplo, tenemos en la probabilidad, en este caso cuando es en algo catastrófico, un puntaje respectivo de 10. De acuerdo al puntaje que uno establezca, va implementando de acuerdo a la probabilidad y de acuerdo a las consecuencias, en este caso, a las consecuencias. Y tenemos la puntuación que uno puede establecer de bajo riesgo, menor a 10, riesgo medio de 10 a 19 y riesgo alto mayor a 20. Y este es el puntaje que nosotros podemos establecer de acuerdo a lo que uno quisiera establecer. La determinación y validación, en este caso de medidas de control y evaluación y clasificación de riesgo, es algo que nosotros como equipo técnico, en este caso de los programas de adecuación sanitaria, debemos tenerlo en cuenta, los niveles de riesgo, cómo va aumentando o de repente los factores de riesgo que nos originaría, de qué punto estaríamos hablando dentro de la fuente de captación o dentro del mismo sistema de tratamiento, que de repente hay alguna deficiencia o en el almacenamiento correspondiente. Entonces, la determinación de las medidas de control. Deben determinarse las medidas de control existentes para cada uno de los peligros y eventos peligrosos detectados. Debe documentarse claramente las medidas de control, es decir, cuáles se necesitan para atenuar los peligros, pero que no se aplican, y deben ponerse en práctica según se explica a continuación. Hay que ver la validación de la eficacia de las medidas de control. La validación es la obtención de información acerca de la eficacia de las medidas de control para muchas medidas, en este caso, y deben ser validadas en el programa intensivo de monitoreo para mostrar la eficacia de las circunstancias normales y excepcionales. La eficacia de cada medida de control no puede determinarse de forma aislada, sino en punto que se aplica a nuestro sistema de suministro de agua. Y esto es un tema que nosotros debemos ir viendo, por ejemplo, y acá hay un dato que preguntaron, y esto lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, si una medida de control es el mantenimiento de la concentración continua del cloro residual, un límite crítico que puede expresarse en el mantenimiento del agua en concentraciones que van de 0,2 a 5 miligramos por litro de cloro residual. Y estos valores lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, que justamente se habló, y hay una pregunta y alguna inquietud si había normativas, si decía de 0,2. Debe ser siempre superior a 0,2 partes por millón, o sea, 0,2 miligramos por litro. En caso de cloro residual, en caso de pH debe ser siempre de 6,5 a 7. Y en caso de turbidez la turbidez debe ser siempre menor
o sea, menor a una unidad nefelométrica. Esto es algo que recomienda siempre en las metas que deben expresarse en lo que viene a ser en este caso las medidas de control. La clasificación, los riesgos deben clasificarse en función de su probable efecto en la capacidad del sistema. Tienen que tener prioridad alta cuando se requiere la modificación o modernización. Los de prioridad menor cuando con frecuencia deben minimizarse mediante la aplicación sistemática de buenas prácticas. Entonces, hay dos tipos de riesgo, la riesgo de probabilidad alta y la de prioridad menor. La de prioridad alta cuando nosotros necesitamos modificación o modernización de nuestro sistema de potabilización para alcanzar las metas o no excedernos a los límites máximos permisibles y asegurar la calidad e inocuidad del agua. Y la prioridad menor, que con frecuencia puede minimizarse mediante aplicación de sistemática, principalmente de las buenas prácticas que nosotros debemos implementar. Y esas son las medidas de control que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, desde la fuente de captación, tenemos acá los procesos de tratamiento. En este caso, hay que ver acá, tenemos de acá de las inspecciones periódicas, acá que nosotros debemos implementar, mantener el mapa de la red de distribución. Prácticamente esto viene a ser de la red de distribución y los lugares de consumo. En este caso, de todas maneras tenemos que inventar hay que verificar inspecciones, educación, en este caso a la población, el control de calidad de agua de acuerdo a agua de disolución del plomo y las válvulas de retención y recomendaciones siempre a hervir el agua, en este caso para nuestra población. Los límites críticos y medidas relacionadas con peligros microbiológicos. Tenemos acá los peligros, tenemos acá los ejemplos de medidas de control, los límites críticos previstos y los límites críticos desencadenando alguna adopción, en este caso en las medidas. Tenemos acá peligros microbiológicos, en este caso al embalaje, al embalse del servicio. Como medida tenemos en este caso algunos ejemplos. Tenemos los peligros microbiológicos por contaminación con embalse de agua de la fuente, los peligros químicos microbiológicos, físico-químicos y los peligros en este caso de presencia de en lo que viene a ser la proliferación de algas de agua en la fuente de agua natural. Entonces tenemos acá algunos límites críticos previstos y algunos límites críticos desencadenante de la adopción de las medidas. Entonces esto es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Y acá los puntuajes que nosotros podemos, en caso de microbiológico, hay que ver por ejemplo de la defecación del ganado, lluvias posterior. El tipo de peligro es un tipo microbiológico, los agentes peligrosos, la probabilidad puede ser 3 y la gravedad 5, una puntuación de 15. Por lo tanto, acá nosotros debemos de implementar una medida de control que viene a ser la filtración del agua. La eficacia es control de protozoos mediante filtración, en este caso validado por los datos del fabricante según tamaño de los poros y análisis de frecuencia. Y el fundamento se ha detectado brotes de enfermedades transmitidas por agua en situaciones similares. Y hay que tener en cuenta las recomendaciones, siempre hay que hervir el agua, principalmente como medida de control. Tenemos acá en lo que viene a ser valorización de riesgos, en este caso tenemos el evento, el fundamento, los probables investigaciones, las unidades de práctica de la investigación y el resultado respectivo. Y algunas, en este caso desde la cuenca de la captación. Si nosotros hablamos de evento, tenemos que hablar de la infiltración de agua en lugares como exploraciones agropecuarias, abandonadas, vertederos o tierras contaminadas, en este caso de las fuentes de agua, con compuestos, en este caso hidrosolubles. Por ejemplo, tenemos los plaguicidas. Y acá el fundamento, en este caso, si los factores de dilución son considerables y no hay datos de monitoreo, en este caso, y no hay barreras que protejan este peligro si hay concentraciones de altas plaguicidas que puedan haber riesgos para la salud. Tenemos el resultado, en este caso, por ejemplo, el equipo del programa de ecuación sanitaria recomienda las acciones anteriores para ponerse en práctica, que deben hacerlo en un momento y a qué costo. Entonces estas son las unidades y estas son algunas recomendaciones que se debe poner en práctica. Por ejemplo, la utilidad práctica con costo bajo, y podría combinarse con algunos estudios que realicen otras entidades involucradas, y la utilidad práctica alta pero con costo alto.
Y estos son algunas clasificaciones y reevaluaciones de riesgo de acuerdo a lo que viene a ser la parte microbiológica, la parte química, la parte microbiológica y algunos niveles de clasificación, como vemos, algunos ejemplos, algunas validaciones y algunas reevaluaciones de riesgo. Tenemos también en lo que viene a ser en evaluación de riesgo, tenemos ejemplos en los químicos, en los físicos, respectivamente. Hay un tema que vamos a entrar que me gustaría sí poner bastante hincapié en lo que viene a ser el tema de lo que es la ley del marco en la gestación y prestación de servicios de saneamiento y sus modificatorias en el presente año. Hay que ver, en este caso, el presente reglamento es de ámbito obligatorio para todo el cumplimiento. Hay que ver el tema de la ley marco para lo que viene a ser las empresas de saneamiento. En el presente reglamento, justamente hay políticas que viene implementando dentro de lo que corresponde al Ministerio de Vivienda y Construcción, las funciones de vivienda que vemos prácticamente encargada de lo que viene a ser el sistema de potabilización a nivel como país dentro de su política, funciones de la SUNAS, que es un tema justamente fundamental, ver el tema de determinar la serie de prestación, supervisar, emitir disposiciones y además supervisar y fiscalizar. Entonces son las funciones de la SUNAP, de las OTAS, que es un tema fundamental, que justamente es un ente nuevo, que viene a ser las oficinas de técnicos de administración de servicios de saneamiento, que promueve y asiste a las empresas prestadoras, fortalece, promueve, prioriza el ingreso a lo que viene a ser en este caso a las empresas prestadoras en el RAP. Propone al ente rector los criterios para la integración de las empresas prestadoras de los servicios. Es una oficina, digamos, técnica administrativa del Ministerio de Vivienda, y tenemos algunas funciones respectivas de los gobiernos regionales, locales, que también es una entidad que tiene que ver bastante con lo que viene a ser el tema del agua. Tenemos las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que actualmente es manejado por las OTAS, algunas modificatorias, algunas unidades que son, en este caso, unidades técnicas municipales o unidades de gestión municipal cuando son los centros poblados, en este caso, de unidades de gobiernos pequeños, donde también tienen que recibir autorización por parte de la SUNAS y el apoyo por parte de las municipalidades provinciales y los gobiernos regionales. Los operadores especializados, las unidades de gestión municipal que hemos mencionado, que son de ámbito rural y generalmente tiene el apoyo de la municipalidad provincial. Las organizaciones comunales, que también tienen que ver bastante dentro de la participación activa, los lineamientos que tenemos que ver con los criterios de integración. Tenemos acá el plan individual de integración de las empresas prestadoras. Tenemos acá, y esto es algo, el plan individual, que justamente en que contiene los principales aspectos de gestión, los antecedentes, características culturales, aspectos de la gestión de los recursos hídricos. Como segundo punto tenemos la propuesta de delimitación del ámbito de responsabilidad y esquema de integración, las acciones específicas, la estrategia comunicacional, los costos y cronograma de implementación del plan de integración de las empresas prestadoras, públicas o privadas, y los incentivos al prestador y a los usuarios, en este caso de ser el caso. El plan de integración, que es justamente algo fundamental, el servicio del agua potable, y esto se habla como conjunto de instalaciones, infraestructuras, equipos y actividades en el proceso de la potabilización del agua, desde la captación hasta la entrega del usuario. El servicio de alcantarillado de alcantarillado sanitario, que son el conjunto de instalaciones e infraestructuras utilizadas para el transporte de las aguas residuales mediante la recolección, impulsión y conducción desde la conducción domiciliaria, el alcantarillado hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos acá el servicio de transporte de aguas residuales para la disposición final y el reuso, que vamos a tratar posteriormente en estas capacitaciones. Tenemos también el tema del servicio domiciliario sanitario de excretas, que es algo fundamental, la responsabilidad en este caso del servicio de saneamiento en el ámbito urbano y rural por parte de lo que vienen a ser las empresas prestadoras de saneamiento.
Y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, los niveles de calidad del agua. Y estos están establecidas por la SUNAS en lo relacionado en base a la calidad del agua potable, a la continuidad del servicio en horas de agua continua, a la presión, al volumen de agua potable suministrada, a la modalidad de distribución del agua potable, a la modalidad de distribución de las aguas residuales, a la calidad de efluente, a la calidad de servicio brindado. Las empresas prestadoras de servicios ejercen un control permanente en la calidad del servicio que brindan mediante, en este caso, el reglamento de la calidad de prestación de los servicios de saneamiento aprobada por la SUNAS. Y esto es algo que la SUNAS, en su condición de organismo regulador de alcance nacional, supervisa, fiscaliza la prestación de los servicios de saneamiento que realicen condiciones de calidad para las empresas prestadoras de saneamiento. Las funciones que hemos visto bien claro de las empresas prestadoras, tenemos, en caso de la parte estatal, tenemos SEDAPAL, que es justamente un tema que tenemos en Lima, el servicio de SEDAPAL, que es una empresa prestadora, y la explotación de los servicios de saneamiento, que es algo que nosotros debemos tener en cuenta. El deterioro, el directorio y sus atribuciones por parte de las empresas de accionario municipal, que en este caso actualmente lo maneja las OTAS. Hay que ver el tema de velar por la formulación y adecuación del plan maestro de optimización y demás planes, en este caso instrumentos de gestión para el cumplimiento de la norma vigente en lo que viene a ser, y debe evaluar la empresa prestadora, autorizar la celebración de contrato de explotación, emitir opinión de otorgamiento de acciones a la Junta General de Accionistas. En relación a las unidades de gestión municipal y operadores especializados, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. La infraestructura y prestación, la prestación de los servicios rurales, que es de un ámbito de gestión municipal y que tiene que recibir apoyo de los gobiernos locales provinciales y del gobierno regional. La unidad de gestión municipal, que debe cumplir un rol fundamental en lo que viene a ser, en este caso, con el apoyo económico a los centros poblados rurales, en este caso, con el tema presupuestal, las áreas técnicas municipales, que es un rol fundamental que se debe dar en los gobiernos locales, tienen funciones que se deben, el tema de gestión de los riesgos, que es un tema fundamental en el tema de aguas residuales y productos de tratamiento que vamos a detallar posteriormente. Tenemos el fortalecimiento de la gestión de los servicios de saneamiento, que es un tema, en este caso, hay que ver intenso, que es la resolución ministerial, los lineamientos estratégicos por el sector de saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, que es un rol fundamental que tiene que brindar lineamientos estratégicos en elaboración y ejecución de programas de fortalecimiento, dirigido principalmente a nivel de los órganos, programas y organismos descritos, los cuales tienen que ver con la capacitación, innovación tecnológica, transparencia y formalización laboral. Esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, el fortalecimiento de las capacidades por parte del organismo, en este caso de lo que es vivienda y construcción, en este caso el ente rector, también lo puede brindar la SUNAS, la OTAS, tiene que brindar en este caso vivienda y construcción, el mismo Ministerio de Salud, a través de las direcciones ejecutivas de salud ambiental. También hay el tema de la regulación tarifaria, que tiene que ver el tema con los ecosistemas de los proveedores de agua para prestadores de servicio y los riesgos de desastres. Y esto tenemos que ver en cuenta. Las tarifas deben ser de fácil aplicación, comprensión y control. Los compromisos y obligaciones legales con las entidades del sector público, el tipo de uso, en este caso el cual está destinado el agua potable, y la disponibilidad de información para toda la población. Los modelos de regulación, en este caso la SUNAS cumple un rol fundamental en la normativa complementaria en la cual se determinan los procedimientos aplicables en cada modelo de regulación. La SUNAS establece el modelo de regulación distinto siempre que permita alcanzar mayor eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento. Entonces acá juega un rol importante las empresas de la SUNAS, en este caso en lo relacionado al tema de lo que viene a ser el plan maestro de optimización. Este plan maestro de optimización justamente lo maneja el tema del Ministerio de Vivienda, que es un plan más o menos del lapso de 30 años, que contiene la programación de inversiones a nivel de nuestro país, a nivel de nuestro estado, y la elaboración de este plan va
está a cargo de la empresa prestadora con asistencia principalmente de la SUNAS, y el plan maestro optimizado es aprobado por el directorio de la empresa, en este caso actualmente, que puede ser privada o pública o mixta. En este caso también hay que tener en cuenta que las empresas prestadoras aprueban los planes de prestación del servicio por parte del órgano a mayor nivel jerárquico, para cuya elaboración en este caso puede solicitar asistencia técnica de la SUNAS, que debe realizar el seguimiento del estudio tarifario formulado sobre el plan maestro optimizado o del plan de prestación de servicios según corresponda. En relación a lo que es el organismo, en este caso técnico administrativo de servicio de saneamiento, ¿cuáles son en este caso la naturaleza, la organización y las competencias? La OTAS, a través del órgano que lo forman parte de sus funciones, competencias y facultades dentro de la ley marco, la 1280, la estructura orgánica y funciones, en este caso conforman otras, son establecidas en el reglamento de organizaciones y funciones. Es el encargado de ejecutar la política en el ente rector en materia de gestión y administración y prestación de servicios de saneamiento, y también ejerce competencias a nivel nacional en materia de fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios de saneamiento, la promoción, planificación e integración de los prestadores de servicios de saneamiento, la priorización y dirección, en este caso, dentro de las empresas de saneamiento dentro del RAP, y la adquisición y bienes y servicios y contratación de servicios de terceros especializados, el financiamiento y la transferencia financieras a favor de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal. La OTAS es en el ámbito de su competencia, mediante resolución del Consejo Directivo, emite normas, disposiciones complementarias necesarias principalmente para la ejecución de sus funciones, competencias y facultades. Hay que entender que el Consejo Directivo del órgano técnico de administración de servicios de saneamiento tiene miembros designados por un periodo de 3 años que pueden ser ratificados, en este caso, por un periodo adicional. Tenemos acá algunos criterios, en este caso, en lo que viene a ser que comprende algunos análisis en función a los siguientes criterios: la solvencia económica que deben cumplir, la solvencia financiera que también debe estar cumpliendo, y en relación a la sostenibilidad de la gestión empresarial, en este caso de la empresa prestadora, se debe medir por el cumplimiento de la normativa sectorial relacionada a la gestión directiva, también a la asistencia de actos o conductas lesivas, en este caso el incumplimiento de la adecuación de estatutos y el incumplimiento de las medidas correctivas y sanciones impuestas por lo que es en este caso la SUNAS. Previo procedimiento administrativo sancionador. La sostenibilidad de la prestación de los servicios se miden, y esto es que debemos tener en cuenta, por el cumplimiento de los indicadores de cobertura, continuidad y calidad aprobados por la SUNAS, por el cumplimiento de las normas en las que se encuentran sujetas las obligaciones legales y técnicas exigidas para, en este caso, para brindar el servicio correspondiente al tema del agua potable. Hay que tener en cuenta en lo que viene a ser algunos efectos de priorización señaladas por la OTAS. Y esto hay que tener en cuenta primeramente el informe de evaluación aprobada por la SUNAS, la información remitida por el MEF, la Autoridad Nacional del Agua, la Superintendencia Nacional, en este caso Administrativa Tributaria, la SUNAT, el Ministerio de Salud, el INEIP, la Contraloría General de la República, entre otros, según corresponda, y adicionalmente el OTAS, en este caso, puede solicitar a las empresas prestadoras la información que considere pertinente. Hay que tener en cuenta la propuesta de priorización que se efectúa mediante la función de acreditación, primeramente en lo que viene a ser los siguientes puestos. Primeramente, menores niveles de cobertura, continuidad en el tema del agua facturada, la micromedición. Cuando la empresa prestadora incurre en medidas de causal para ingresar, en este caso al RAP, y acuerdo a la función de los accionistas de las empresas prestadoras, hay que solicitar el ingreso dentro de lo que viene es el RAP. De acuerdo a la Junta de Accionistas, en este caso, la empresa prestadora debe aprobar la acción alguna de modalidad de ingreso con otro prestador de servicio de saneamiento. Hay otros que la OTAS puede considerar.
En lo que viene a ser la priorización de financiamiento y opinión previa corresponde a las unidades formuladoras de los proyectos de inversión de saneamiento dentro de lo que viene a ser el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. Las empresas prestadoras deben supervisar la ejecución también de los proyectos de inversión, en este caso, e informar trimestralmente al ente fiscalizador a través de los programas en caso que se le haya transferido recursos para tales fines. Los convenios de transferencias, que es algo que nosotros debemos establecer, la información se remite a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, en este caso al ente rector, a través de los programas que deben incluir las medidas adoptadas para el levantamiento de observaciones o levantamientos o recomendaciones emitidas por el ente rector como parte del monitoreo de las obras financiadas. La distribución de los recursos transferidos a los gobiernos locales. El ente rector, en este caso el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, a través del órgano designado para tal efecto, prioriza la distribución de los recursos transferidos de acuerdo al artículo 108 de la Ley Marco, en este caso del Plan de Saneamiento, concordancia con el Programa Multianual de Inversiones por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, y la asignación de los recursos a proyectos de inversión, en este caso de saneamiento, por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción. Bueno, amigos, hemos cumplido, esperamos en este caso, algunas inquietudes en lo que viene a ser poder conversar con ustedes y dar solución a algunas interrogantes o dudas en relación a las actividades, en relación a lo que corresponde a los puntos tratados el día de hoy. Vamos a solucionar algunas inquietudes. Bueno, justamente acá hay un tema donde menciona que lo que corresponde al PCC. Si el PCC es administrado para lo que viene a ser la zona rural, se ha explicado que justamente es administrado para la zona rural en relación a lo que viene a ser, digamos, las JAS. Y acá hay una función, amigos, que nosotros debemos tener en claro. El tema es que las JAS son, digamos, juntas de la propia comunidad, de la propia localidad, que nosotros debemos tener en cuenta, y esta localidad no tiene a veces la solvencia económica para contratar a un ingeniero o un ingeniero sanitario o ingeniero ambiental o ingeniero que asegure la calidad y inocuidad, en este caso del agua. Entonces, es necesario el apoyo de la municipalidad provincial, porque las JAS están inscritas en los gobiernos locales provinciales, en las municipalidades provinciales, y el apoyo por parte de la municipalidad o los gobiernos regionales en caso de lo que viene a ser, digamos, a implementar algún programa de adecuación sanitaria, como es en este caso los PAS. Esto es fundamental que tengamos en cuenta que actualmente tenemos en muchas localidades donde vemos que las juntas administradoras a veces carecen de lo que viene a ser el cloro, y es necesario a veces que nosotros podamos ver el mecanismo de apoyar a través de los gobiernos locales el tema de lo que corresponde, digamos, la administración de este elemento que es fundamental para lo que es en este caso la cloración del agua. No sé si hay otras preguntas para poder conversar. Vamos a esperar un rato para... Bueno, amigos, cualquier duda, la información se le va a brindar, tengan la seguridad, todas las directivas normativas existentes por los diferentes sectores, lo cual agradecemos y estamos a disposición para cualquier inquietud